empapa en la tierra y no vuelve allá vacía. Así será mi palabra la que sale de mi boca, dice el Señor. Va a producir pan para que coma el sembrador y semillas para seguir sembrando. Padre del cielo, pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, tu palabra, que hoy se realice en medio de nosotros esas promesas. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca en todos y cada uno de nosotros la salvación que anuncia, las realidades que necesitamos. Dígale usted: ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, tú el que encarnas la palabra, tú el que encarnaste la palabra en las entrañas de María. Ven Santo Espíritu de Dios, tú el que en los distintos sacramentos haces actual la presencia del Señor. Ven Santo Espíritu de Dios, alma de la Iglesia, Señor y dador de vida, Maestro interior, ven a cada uno de nosotros a iluminar lo que está en tinieblas, a sanar lo que está enfermo, a romper las ataduras que no nos permiten vivir como hijos de Dios. Ven Espíritu Santo, ven. Tú la que sabes acoger la palabra del Señor y guardarla en el corazón, para que el Espíritu la haga carne. Te queremos pedir, Madre, que ores por nosotros y con nosotros, para que ante la palabra del Señor y ante la acción del Espíritu, como tu Madre, siempre podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Los invito a tomar asiento. Qué alegría poder compartir de la palabra del Señor de una manera especial al inicio de este mes de septiembre, porque como saben, el mes de septiembre en la iglesia es mes de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Alguno recuerda por qué? Más o menos. ¿Se acuerdan de San Jerónimo o no? ¿Sí? Pues bien, San Jerónimo de Esdrelón es un padre de la iglesia que, como tantos otros, dedicó su vida al estudio y a la difusión de la palabra del Señor. Y el 30 de septiembre la iglesia conmemora la festividad de San Jerónimo. Jerónimo era una persona muy interesante. Llegó a ser secretario del Papa Dámaso. Era una persona muy influyente allá en Roma. Y en un momento determinado de su vida decidió irse a Tierra Santa y dedicarse allá al estudio, a la oración y a la traducción de la Sagrada Escritura. A él se debe lo que llamamos la Vulgata. ¿La qué? La Vulgata es una traducción de los idiomas originales, porque como ya a la mayoría se nos han olvidado, el Antiguo Testamento está en hebreo, casi todo, y todo el Nuevo Testamento está en griego, y como ya está el castellano se nos olvidó. Entonces, ¿qué hizo San Jerónimo? Traducir
al idioma del vulgo, a un idioma comprensible por la gente. Desde el principio la Iglesia ha tenido ese afán de que la palabra de Dios corra, llegue. El mensaje del Señor no es un mensaje oculto, esotérico, no, por el contrario, el mensaje del Señor quiere estar a la mano y dispuesto para todos y cada uno. Por eso pues recordamos a San Jerónimo en este mes de septiembre, y la Iglesia Universal en todas partes tiene distinto tipo de iniciativas para promover la lectura, el estudio, la vida de la palabra de Dios. Me han dicho que ustedes son expertos en palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? No se oye nada. ¿Sí o no? Empecemos por el principio. ¿Dónde tienen la Biblia? A ver, levanten la Biblia los que la trajeron. Levanten la Biblia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y los otros? ¿En dónde? En el celular. Tiene sus complicaciones, pero supongámoslas, se las medio dejo, pero no pierdan la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, porque muchos simplemente la tienen es por allá, entonces entronizada, o que en el Salmo 91 y es el único que está amarillo, amarillo, y todas las otras hojas pegadas, porque se ve que no las han abierto ni las han leído ya. Pues que la palabra de Dios pase de estar allá en la biblioteca. A ver, ¿quiénes no tienen Sagrada Escritura para ver qué hacemos aquí? Una recogida para darles Biblia. ¿Quiénes no tienen la Biblia? ¿Quiénes no tienen la Biblia? Levanten la mano, levanten la mano. Y como que ustedes no tienen Biblia, fíjense en los que levantaron la mano y apedréenlos. ¿Cómo así, querida? ¿Cómo así que no tienen Biblia? Pero además, muy bueno que ustedes se fijen en su casa, que seguramente a veces tienen varias Sagradas Escrituras, y le faciliten al hermano. Listo, para que todos tengamos la Sagrada Escritura. Y que la Sagrada Escritura deje de estar allá, en la biblioteca, para que pase a las manos. A ver, ¿ya pasó a las manos de ustedes? Levántenla pues, eso. Pero que no se quede en las manos, que de las manos pase a los ojos para ser leída. Porque qué bueno que en ambientes como la renovación en el Espíritu Santo, renovación carismática, uno de los signos del Espíritu de Dios presente en su pueblo es que comenzamos a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Usted no se da cuenta que cuando uno está bien enfermo, ni le provoca comer. Cuando alguien está muy enfermo espiritualmente, ni le provoca comer ni le entra. ¿Qué? La palabra y la Eucaristía. Ese es el signo de cuando la gente está muy enferma espiritualmente. Cuando físicamente estamos enfermos, el cuerpo como que ni nos resiste el alimento. Así hay un montón de gente enferma que no le resiste la palabra y que no le resiste la Eucaristía, que no le resiste la vida en comunidad. Pero uno de los signos de que precisamente es el Espíritu de Dios el que está actuando en nosotros y nos da nueva vida, ¿cierto, Nicodemo? Y nos da nueva vida, es, mejor dicho, que si el enfermo come, no se va a morir, ¿cierto? Que si el enfermo come, y si usted no come, preocúpese, si no come, ¿qué? Palabra de Dios. Y si no come, ¿qué? Eucaristía. Y si no come, ¿qué? Vida en comunidad. Preocúpese, porque entonces es señal de que está muy enfermo. Pero yo los veo a ustedes muy rozagantes, muy aliviados, ¿cierto? Entonces que la palabra de Dios pase de estar en el escritorio a estar en las manos, de las manos a los ojos para ser leída, de los ojos a la mente para ser estudiada, de la mente al corazón para ser
encarnada, vivida, y del corazón a los labios para ser proclamada, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Yo le voy a pedir una gracia al Señor para todos ustedes en este mes de septiembre. Es que les dé hambre y sed de la palabra de Dios. Dice el profeta ya en el Antiguo Testamento: he aquí que vendrán días en que yo produciré hambre y sed. ¿Pero hambre y sed de qué? De conocer la palabra del Señor. ¿Quiere usted esa hambre y esa sed? Si quiere esa hambre y esa sed, que comience usted a degustar la palabra de Dios. Es de las experiencias más bellas que hay en la vida. De las experiencias más bellas que hay en la vida espiritual es el reencuentro con la palabra de Dios. Entonces comienza uno a gozársela y se le va abriendo el entendimiento. Dice el evangelista San Lucas que el Señor resucitado, cuando se le apareció a los discípulos, capítulo 24, después de Maús, les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo? Levante la mano derecha. Levante la mano derecha. Yo no sé qué tan cerrado sea usted como por aquí, o qué tan cerrado y trancado, o qué tanto como que lee y no entiende, como que escucha y no se le queda nada, como que viene a estas actividades y son hasta buenas y uno hasta pasa bueno un ratico, y después allí en el atrio, y ni se diga antes de llegar a la casa, ya se dejaron robar la palabra de Dios. Como dice el Señor, es como si cayera sobre piedras, o como si cayera sobre un camino donde todo pasa y nada se queda. O como inclusive que algunos la acogen con alegría al principio y se ilumina y se comienza a transformar la vida, pero resulta que no hay hondura en su corazón para que la palabra vaya echando raíz y produzca los frutos de salvación y transformación que Dios quiere producir. Pero el Señor resucitado, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Les abrió la inteligencia. A ver, ayúdense ustedes si no voy yo y de pronto les doy muy duro. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor resucitado? Levanten la mano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Les qué? ¿Algunos de ustedes quieren que el Señor le abra la inteligencia? ¿Para qué? Para comprender la Escritura. Necesita comprender la Escritura. Necesita. Si el que está a su lado es muy cabezudo, vaya ayudándole. Allí en la parte de atrás hay piedras y martillos. Pero que el Espíritu de Dios venga y que nos abra la inteligencia para entender las Escrituras. Entonces, lo primero, hablábamos de San Jerónimo, el mes de la Biblia. Lo segundo, ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Dónde la tiene usted? ¿En la biblioteca? ¿O ya anda con ella al menos? ¿O ya la comenzó a leer? ¿O ya la comenzó a estudiar? ¿O ya se está esforzando en hacer la vida carne? ¿O ya la está proclamando? Muy bien. ¿Qué es la palabra de Dios? Esto es algo muy importante. Necesito que oxigenen la neurona que les quedó de la pandemia para que entendamos un poquito lo que sigue. ¿Qué? La palabra de Dios. Cuando hablamos de palabra de Dios, normalmente nos referimos a las Sagradas Escrituras, pero en la verdad es mucho más. Es mucho más. Cuando ustedes, que veo que van siendo gente de buen gusto, vayan y lean la exhortación apostólica Verbum Domini. ¿La qué? La exhortación apostólica sobre el sínodo de la palabra, que fue por allá alrededor del año 2008.
Entonces, muchas cosas ha enseñado y continuamente enseña la Iglesia sobre la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II le dedica toda una de las grandes y más importantes constituciones, la Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios. Y esa exhortación sobre ese sínodo sobre la palabra en el 2008, en ese tiempo lo presidió el Papa Benedicto. Entonces va profundizando en lo que es la palabra de Dios. Si alguno de ustedes quiere profundizar en lo que es la palabra de Dios, consígase esa exhortación apostólica sobre el sínodo de la palabra, Verbum Domini. Y entonces allí lo primero que comienza a hacer es aclararnos qué decimos cuando decimos palabra de Dios. Porque cuando decimos palabra de Dios, normalmente lo que la gente piensa es en las Sagradas Escrituras. Y amén, que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, puestas por escrito, por la inspiración del Espíritu de Dios. Pero la palabra de Dios es mucho más. ¿Qué decimos cuando decimos palabra de Dios? Que Dios nos está hablando. ¿Dios les ha hablado a ustedes? No oigo. ¿Sí o no? ¿Cómo? Escucho. Un poquito más duro, por favor. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Cómo más le ha hablado el Señor Dios a uno? ¿Cómo más le habla? En la Eucaristía, y es mucho más como alimento. Es mucho más como alimento. La oración. En la oración. En la predicación. Mire, cuando decimos palabra de Dios, lo que estamos diciendo, y que es el mes después de la palabra, es que vamos a estar atentos a que Dios quiere hablarnos. ¿Sí sabía usted que Dios quiere hablarle? Que Dios no lo ha echado, nuestro Padre no nos ha echado al mundo con todo el montón de problemas y dificultades, ahí defiéndanse como puedan. No, Él nos habla, Él nos ilumina, Él nos guía, Él va acompañándonos. Es más, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Con nosotros está. Lo que uno tiene que aprender es a escucharle en las distintas formas como Él habla. Si ustedes recuerdan el prólogo de San Juan, ahí comienza precisamente a decirnos eso. En el principio existía ¿qué? La palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra de Dios. El Hijo unigénito del Padre, esa es la palabra. Me va a poner cuidado a esto. Nosotros los cristianos no somos la religión de un libro, sino de la palabra de Dios. ¿Cómo es? Nosotros los cristianos, ¿qué? No somos la religión de un libro. Puede ser tan importante, bello y precioso las Sagradas Escrituras, pero los cristianos no somos los seguidores de un libro. Nosotros los cristianos somos los seguidores de la palabra, que es Jesucristo nuestro Señor. Esa palabra que es el verbo, la palabra, el logos que se hizo carne, que acampa entre nosotros, que tiene nuestra carne, que ha tomado nuestra mirada para mirarnos a los ojos, que ha tomado nuestra voz para hablarnos al corazón. No es un Dios lejano, no es un Dios abstracto, no es lo que pueda pensar aquel o aquel otro. No es que como Buda, entonces nos vamos a echar debajo del árbol a ver que nos venga la iluminación para ver cómo superamos el sufrimiento. O no es como la nueva era, una autorrealización desde mis propias realidades y necesidades. No,
Lo que afirmamos es que el Dios misericordioso y poderoso ha salido al encuentro de sus hijos, que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? Eso es lo que reflexionamos de una manera muy especial en la Navidad. Un niño, como cualquiera de nuestros hijos, un niño, hombre de nuestra raza, en todo semejante a nosotros, menos en el desacierto del pecado, que asume mi vida, que camina conmigo, que me mira a los ojos como tantas veces miró que a la samaritana, que a Nicodemo, que a Pedro, que a todos, que me mira a los ojos, que me habla, que espera que le responda, que ilumina mi vida. Es el Verbo, la palabra de Dios, Dios mismo. Los cristianos no somos pues simplemente una religión de un libro, sino la experiencia de la palabra viva, Jesucristo el Señor. Esto es muy importante, porque cuando algunos hermanos evangélicos, qué bueno que tienen la palabra de Dios, qué bueno que tratan de leerlo, qué bueno que tratan de predicarla, pero sin darse cuenta van convirtiendo el cristianismo como en un libro de la palabra, y el cristianismo no es un libro de la palabra, no es un libro de la escritura, no es la religión de un libro. El cristianismo es la experiencia viva de Jesucristo, la palabra de Dios. Y esas sagradas escrituras son valiosas, importantes, amén. ¿Por qué? Porque nos hablan de Jesús, porque nos llevan a Jesús. Escudriñen las escrituras, que ellas hablan de mí. Porque la acción del Espíritu Santo que encarnó en las entrañas de María a la palabra de Jesucristo es la misma acción del Espíritu Santo que fue guiando, se llaman agiógrafos, a los escritores sagrados para poner por escrito todo lo necesario para nuestra salvación. Entonces, ¿es importante las Sagradas Escrituras? Amén. ¿Es palabra de Dios la Sagrada Escritura? Amén, pero no solo las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es fundamentalmente ¿quién? Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Ahora, cuando se habla de la palabra, es como si estuviéramos en una sinfonía. Entonces, donde hay distintos instrumentos y que cada uno va aportando a crear la música. Así Dios nos va hablando a través de distintas formas. Mire otra forma como nos ha hablado. El libro de la creación. ¿El qué? El libro de la creación. Los cielos y la tierra reflejan tu gloria. Hablan de ti. Hablan de ti. Entonces, la creación misma. ¿Cuántas veces usted ante un bello paisaje, en algunas experiencias de contacto con la creación, usted siente que Dios le habla? Eso también, ese es el libro de la creación. Porque cuando Dios lo quiso hacer todo, simplemente dijo, hágase, y fue hecho. Y así como, miren, estos muebles nos dejan percibir un poco el genio, el ingenio del artesano que los hizo, pero son distintos del artesano, son distintos del constructor. Usted está sentado en el constructor. No, esto refleja el genio, la manera de hacer. A veces se sienta uno en unas sillas que dice, ay, qué bueno, qué cosa tan horrible, qué bueno que se sentara aquí, fue el que la hizo, para que sufriera él la tortura y no yo. Pero hay otros que efectivamente están tan bien hechas que pasa uno horas y no siente. Eso refleja el genio del constructor. Los cielos y la tierra reflejan la gloria de Dios. Hablan de Dios. Hablan de Dios. Entonces, la palabra de Dios, Sagrada Escritura, amén. Pero la palabra de Dios, sobre todo y fundamentalmente, ¿quién?
Jesucristo, el Verbo encarnado, la palabra. La palabra de Dios, tercero, ¿también quién? El libro de la creación. La palabra de Dios, cuarto, la historia humana, en la que Dios va hablando. Dios le va hablando a usted en su vida, así como ha hablado a toda la historia universal con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con los profetas, así como va hablando y su palabra realiza y su palabra transforma y su palabra ilumina, así Él se va comunicando, hablando con el ser humano a lo largo de su historia, a lo largo de la historia universal, pero también a lo largo de su vida. Qué bueno que usted esté atento a lo que Dios le ha ido diciendo en su vida, desde la familia en que nació, desde el sitio en que nació, desde las luchas de la existencia en la sobrevivencia, desde los momentos de misericordia, desde los momentos de perdón. En medio de todo eso, Dios le está hablando. Y entonces uno tiene que estar atento a qué es lo que Dios me está diciendo. Tantas veces decimos, pero es que ¿qué será lo que Dios quiere de mi vida? Pero es que yo no lo entiendo. Shema. ¿Cómo? Shema, escucha. Uno de los pasajes más interesantes es cuando Jesús, en los evangelios, a los no judíos, que no tenían la capacidad de escuchar la palabra de Dios, concretamente al sordo mudo, ¿qué es lo que hace? Le abre efatá para que sea capaz de escuchar la palabra de Dios. Aquí, ¿qué está haciendo el Señor? Aquí el Señor le está haciendo una limpieza de oídos, que harta falta le hacía, yo no sé hace cuántos años. Pero no solo la de los oídos, sino aquí, en la mente. ¿De qué cucarachas está llena la mente de uno? ¿De qué continuamente está lleno? Tanto que la gente llega a estar envuelta en temores, en depresión, en tristeza, en una cantidad de cosas. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, que como luz deshace tinieblas, que como verdad deshace mentiras. A veces no nos damos cuenta del valor absoluto que tiene la palabra. El valor absoluto que tiene la palabra. Cuando una persona, por ejemplo, se ha dejado llenar el cerebro de errores, de ideologías y de una cantidad de cosas tergiversadas, ¿en qué termina su vida? Fíjese tantas veces en qué termina su vida. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablan los labios y se expresa en la vida. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana físicamente, amén, sana psicológicamente. ¿Y cómo necesitamos hoy ser psicológicamente sanos? Sana en cuanto al sentido de la vida, el para qué de la vida. Sana en cuanto al para qué de la familia, en cuanto al para qué de los países, en cuanto al para qué y el cómo de la economía. Tenemos que acercarnos ante el que tiene palabra de vida eterna, ante el que era antes que nosotros fuésemos y nos creó, ante el que nos hizo y que quiere seguir hablando, transformándonos por la palabra. Dice Jesús a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado de mí. ¿Sabe qué hace la palabra? Limpiar. Comenzaba la oración recordando el texto de Isaías 55, como desciende la lluvia y la nieve, empapa la tierra y no vuelve allá vacía, sino que fecunda la tierra y produce pan para comer y semilla para seguir sembrando. Así es mi palabra. La palabra del Señor limpia.
La palabra del Señor sana, la palabra del Señor libera. Y usted lo va a ir experimentando, que cuando escucha la palabra de Dios, descansa. Que cuando escucha la palabra de Dios, se ilumina su vida. Que cuando escucha la palabra de Dios, de todas esas cucarachas de que se ha dejado llenar la mente, los medios de comunicación, la televisión, las críticas, las situaciones difíciles de la vida, lo van golpeando a uno, lo van golpeando. Es que es más, mire a su vecino, caras se ven, pero rayones no. Y detrás de la vida de cada uno hay un montón de golpes, de derrotas, de fracasos, de críticas, de violencia, de desánimo. ¿Cómo va a ser uno sano? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios que como espada cortante de doble filo viene a profundizar allá donde se generan los pensamientos, allá donde se generan los sentimientos, allá donde se generan los temores. Viene a romper esas ataduras. Si usted se pone a fijarse en su vida, puede ser que se haya ido cargando de un montón de cosas, los problemas de la casa, los problemas de la economía, las incertidumbres políticas, una cantidad de cosas lo van cargando y lo van cargando a uno. Cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios, literalmente es el que ilumina, sana, libera. 1000 veces nos pasa que, por ejemplo, estamos bien cansados después de la jornada de trabajo, de actividades y situaciones de un día. Y entonces hay grupo ese día, hay jornada de la palabra o queremos ir a la Eucaristía y uno dice, pero qué pereza, pero estoy muy cansado, pero está haciendo mucho calor, pero está haciendo mucho frío, pero eso está muy lejos, pero eso está muy cerca. Y uno comienza a poner cualquier tipo de excusas. Cuando logra vencerse a sí mismo y viene a la presencia del Señor, usted lo ha experimentado, sale limpio, renovado, fortalecido y descansado. Es como si un baño, así como un baño que viene cuando uno está bien cansado y tiene que hacer alguna actividad necesariamente y se pega una buena ducha, tanto más es venir a escuchar la palabra del Señor. Y entonces llega la palabra a iluminar, a sanar, a liberar, a sacarlo a uno de ese ensimismamiento, de ese encierro, de ese dar vueltas y vueltas como el perro tratando de morderse la cola y metiéndose cada vez en más problemas. Cuando uno viene a escuchar al Señor, a escuchar su palabra, abre caminos, ilumina y libera. Amén. Se van a grabar una palabrita más. Ya les dije lo de la palabra, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios, Sagradas Escrituras. Amén. Pero la palabra de Dios, sobre todo, bueno, va a tener que volver a empezar. Sobre todo, Jesucristo, el Verbo encarnado. No somos la religión de un libro, sino de la palabra viva, Jesucristo. La palabra de Dios. Tercero, ¿qué? El libro de la creación. La palabra de Dios. Cuarto, el libro de la historia universal y de la historia personal. Dios me habla en mi historia y Dios habla al ser humano en toda la historia humana. Quinto, la palabra de Dios predicada en la tradición de la iglesia. Esa palabra de Dios que en la tradición de la iglesia el Señor manda a los apóstoles, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, vayan y lleven el evangelio, la buena noticia. Es esa palabra viva, lo que estamos haciendo en este momento, predicar la palabra de Dios. Lo que se hace en la liturgia y de una manera especial, la palabra tiene un valor
supremo en la proclamación litúrgica. Pero cuando proclamamos la palabra, ¿sabe qué ocurre? Como no estamos pretendiendo simplemente hablar de mis ideas, de mis pensamientos, de mis ideologías y de mis cosas, sino que cuando como iglesia proclamamos la palabra de Dios, es el mismo Jesucristo el que la proclama. ¿Qué? Amén. Amén. Esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy delante de vuestros ojos. Cuando Jesús comenzó su predicación en la sinagoga de Nazaret, en Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan que tomó de las Sagradas Escrituras allá el texto del profeta Isaías? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Mesías, ungido, eso significa Mesías, unción. Y me han enviado a proclamarles buenas noticias. Que eso es lo que hace el Espíritu de Dios, eso es lo que hace Dios, traerte buenas noticias. Para malas noticias, usted ya se miró en el espejo antes de salir de esta mañana y la mayoría quedaron traumatizados, ¿cierto? Pero cuando venimos acá, es escuchar las buenas noticias de parte de Dios, la buena noticia que el que era y me dio la vida, que el que es y me permite el ser, que el que trabaja conmigo y por mí. Hay un texto precioso en el profeta Jeremías que el Señor dice: me dedicaré a hacerte el bien. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el trabajo de Dios Padre? Hacer el bien. Hacerme el bien. ¿Quiénes aquí tenemos hijos? Levanten la mano. Si ustedes siendo malos, no lo digo yo, lo dice ella. Lo dice ella, yo no. Yo a ustedes no los conozco, pero si ustedes siendo malos y limitados, ¿qué hacen? Se esfuerzan en darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo les dará todo lo que necesiten? El Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire, me dedicaré a hacerte el bien. Dígalo usted, dígalo. ¿Quién lo dice? Me dedicaré a hacerte el bien. Ese es el trabajo de Dios. No duerme, no dormite el guardián de Israel. Y a cada momento y a cada instante, a nosotros, sus hijos, ¿qué puede esperar de nosotros? Pues gratitud. Pero ¿qué es lo que Él hace con nosotros? Dedicarse a hacernos el bien. Por eso esta es la buena noticia, el Evangelio. Y cada que se proclama, ocurre, encarna la palabra de Dios. Les estaba recordando Lucas capítulo 4, cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret tomó el texto del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a traerles buenas noticias, que los ciegos vean, que los cojos anden, que los de corazón triste y amargado o roto sean sanados. Mejor dicho, a proclamar el año de la amnistía, del perdón y de la misericordia de Dios. El año de la misericordia de Dios. Y después, ¿se acuerdan qué es lo que dice Jesús? Esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy entre vosotros. Cada que proclamamos la palabra de Dios es un encarnar, cumplirse la palabra de Dios entre nosotros. Se cumple la palabra de Dios entre nosotros. Usted tiene que ir siendo consciente de eso, porque va penetrando la palabra, va abriendo caminos en nuestro corazón, va abriendo caminos en nuestra mente. Cuando Pablo, este hombre maravilloso, que había estudiado en las mejores escuelas del rabinismo a los pies de Gamaliel, un hombre dotado especialmente con sus capacidades de ciudadano romano, gran conocedor del mundo y de las Sagradas Escrituras, después se sorprendía y decía:
Me sorprendo cómo Dios ha querido salvarnos mediante la tontería de la predicación. Probablemente cuando usted salió hoy de la casa, temprano, algunos de los que viven con usted dijeron: ¿a dónde vas? ¿Para qué tan temprano? ¿Y a qué? Que despachado, no, que desocupado, no, que tal cosa, no, que tal otra. Si a la gente le vendieran una máquina especial que supuestamente por donde pasara vinieran esos rayos súper especial, y piensen en cualquier tipo de tonterías, que lo trajeron de otro planeta, que vinieron los ovnis, que tal cosa, y que entonces ahí sí lo salvan, o que simplemente lo congelan, como hacen tantos que dicen que para esperar a que pase alguna otra cosa en la sociedad. O si le ofrecieran una cantidad de cosas raras y extrañas, allá están haciendo la fila, allá, porque primero se acaba el helecho que el marrano, dicen en mi tierra, porque para la bobada parece que no se hubiera hecho nada. Pero cuando el Señor con su palabra poderosa a través de la cual crea todo, dijo Dios e hizo Dios. Y qué bueno que usted hoy se lleve esta palabra en su corazón. Una sola palabra tuya. Una sola palabra tuya. Muy bien. A esta altura de la enseñanza, yo le quiero preguntar: ¿qué bendición especial quiere usted hoy del Señor? ¿Qué bendición especial quiere? Piense. Algunos quizás es la salud para ellos y para sus seres queridos. Algunos es situaciones de tipo económico o laboral. Algunos es cuestión afectivo, sentimental. En fin, ¿qué es lo que usted quiere hoy? Porque hoy, al proclamar la palabra de Dios, esa palabra se hace vida y realidad en usted. Porque una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Y se va a grabar también esto en el libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría dice: no los curó hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Sabiduría capítulo 16, verso 12. No los curó ¿qué? Hierba ni emplasto alguno, ningún tipo de medicina, sino ¿qué fue lo que lo sanó? Tu palabra, Señor, que todo lo sana. Está recordando esa situación del pueblo de Israel, cuando por su pecado eran mordidos por las serpientes, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor le dijo a Moisés que levantara sobre un estandarte una serpiente de bronce, y que cuando alguno fuera mordido lo mirara y quedaba sanado. Y entonces está explicando el texto allí en el libro de la sabiduría, que obviamente no se sanan por el estandarte, ni mucho menos por la serpiente, sino ¿por qué? Porque escucharon la palabra del Señor y le creyeron. Escucharon la palabra del Señor y le creyeron. ¿Qué los había llevado a los problemas de las mordeduras, dificultades y problemas de la vida? Que no escuchaban la palabra de Dios, o que escuchándola no la guardaban en el corazón. ¿Qué los sanó? ¿El estandarte y la serpiente? No, tu palabra, Señor, que todo lo sana. Y como dijo que miráramos al estandarte, que es una imagen de Jesucristo crucificado y resucitado, cuando vamos a mirarlo a Él, nuestra vida se transforma. Yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.
pero vamos a orar sobre cosas concretas. A veces nuestra oración se pierde en cosas muy generales. Una de las cosas que Jesús hace cuando se acerca a alguien que está mortificado por algún tipo de mal, lo llaman en esa época demonios, dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo así? Identifica cuál es tu problema. Identifica cuál es tu situación. Muchas veces venimos ante el Señor y entonces con un costalado de anzuelos, un montón de cosas, y no sabemos cómo por dónde. Me hace el favor y comience a identificar qué necesita usted hoy. Que el Señor pase por su vida, que el Señor lo sane, como ya sabe que no lo va a sanar, ¿qué? Ni medicina, ni hierba, ni ungüento alguno, sino que es lo que nos sana: la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Venimos ante ti, Señor, con la certeza de que una sola palabra tuya basta para sanarnos. Con tu palabra creaste todo lo que existe. Tú que eres la palabra, el verbo de la vida que existía antes de que todo fuese, el Hijo amado del Padre. Todo fue hecho por ti y para ti. Nos hiciste también a todos y cada uno de nosotros, nos llamaste a la vida. Y no nos has abandonado nunca, ni nos has dejado tirados en el mundo en medio de problemas y dificultades, sino que te has hecho Emmanuel, Dios con nosotros, palabra encarnada, Dios cercano. Hoy nos acercamos a ti para escucharte, para dejarnos mirar por ti, para dejarnos amar por ti. Hoy tenemos la certeza que tiene el profeta Isaías: en tus heridas hemos sido sanados. Tú soportaste el castigo que a nosotros nos trae la paz. Hoy queremos identificar, Señor, qué situaciones hoy nos están esclavizando, limitando, atando. Colocamos inclusive nuestro pecado. Colocamos nuestro pecado. Le decía el Señor a Jerónimo, de quien estamos recordando en este septiembre, tuvo una experiencia del Señor y lo veía, y entonces le decía Jerónimo: Dios mío, ¿qué quieres de mí? Ya te lo he dado todo. Te he dado mi vida, te he dado mi inteligencia, te he dado mi saber, te he dado mis bienes, te he dado esto y aquello. ¿Qué más quieres de mí? Y el Señor le decía: hay algo que falta que me des, Jerónimo. Pero ¿cómo, Señor, si yo te he dado todo? Falta que me entregues tus pecados. A eso venimos hoy, Señor. Todas nuestras realidades las ponemos delante de ti. Que de tu corazón misericordioso, que brota sangre y agua, venga a cada uno de nosotros. Venga aquellas situaciones de tristeza, depresión, desesperanza de algunos que están viviendo hoy aquí. Venga esas situaciones de encierro económico y laboral que no ven futuro. Vengas a abrir las puertas y caminos de bendición para ello, porque tú nos has dicho que tu tarea es hacernos el bien, que has venido a darnos vida y vida en abundancia, y todos los bienes espirituales y materiales los quieres derramar sobre nosotros. Queremos colocar también, Señor, los afectos, la vida afectiva, las realidades que cada uno vive a nivel de sus afectos, sus soledades, sus incertidumbres, sus heridas. Hoy lo ponemos delante de ti, y en tus heridas hemos sido sanados, y de tu corazón, misericordioso, sagrado corazón, que brota sangre y agua, que brote también para mí, y que sane mis afectos, y que sane mi vida.
Me pongo en tus manos. Haz en mí lo que quieras. Sí, Señor, yo creo.